Bueno, para el video de esta semana, pues vamos a estar viendo los datasheets de los componentes que hemos estado utilizando en los laboratorios. Pueden ver aquí hay un diodo común, un rectificador. Este es un diodo Zener, ya van a ver por qué tiene esta forma. Y el transistor, el más común que pueden encontrar, que se utilizaba el 2N2222, pero nosotros en los laboratorios pues ocupábamos los BC548. Aquí nos detalla todo esto. Entonces, de entrada, empecemos con el más básico de todos, con el que empezamos a ver la materia también. El 4001. ¿Por qué se ocupaba el 4001? Bueno, porque es el más común. Y aquí nos presenta ya una serie de características. Dice que tiene una pequeña caída de voltaje en directa y otra serie de características. Aquí las pueden ir leyendo. Pero lo que nos interesa son en sí las especificaciones técnicas. Esta es una serie. Aquí nos detalla 4001 a la 4007. ¿Cuál es la diferencia de cada uno de estos? Pues aquí nos lo detalla. Si ven, aquí menciona el 4001 hasta el 4007. Y aquí de entrada nos detalla la diferencia entre todos estos, que es el voltaje pico en inversa. Aquí lo nombra él como recurrente. Esto nos hace alusión a un onda senoidal, o sea que él está recibiendo picos constantemente, no es un voltaje directo. Y parte de 50 voltios hasta los 1000 voltios de esta serie. O sea, el 4001 tiene un pico repetitivo de 50 y el 4007 llega hasta 1000. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque si bien ahorita solo hemos visto fuentes DC, o sea, rectificadores con bajo voltaje, el día de mañana ustedes pueden necesitar que 170 voltios rectificados, o sea, no necesariamente pasando por un transformador de alta a baja, sino que tomar el voltaje enteramente de las líneas que provee la distribuidora y con eso alimentar una carga. Así que de entrada este 4001 no nos va a servir para un voltaje de 170 picos. Así que para eso ya necesitaríamos el 4003 y dependiente de la aplicación que vayamos a ocupar. Y después nos detalla el máximo BRMS. O sea, esto es para el pico y esto es para una señal BRMS. O dicho así, como una señal de C, pues. Él puede aguantar un voltaje constante de 35. Luego, bueno, aquí no los detalla de C. Sí, aquí es una onda que se está moviendo, pero tiene un voltaje BRMS de eso. De ahí nos detalla la corriente máxima en directa. Aquí nos detalla ya unas condiciones. TA, temperatura ambiente de 75 grados. Y nos dice que él aguanta 1 amperio. Toda la serie, sin excepción, va a aguantar 1 amperio. O sea, estos pueden transportar 1 amperio máximo. Después de eso ya se van a quemar. De ahí tenemos este que dice pico, eh, pico de amperaje que él puede aguantar en directa. Es 30 y nos detalla cuánto más o menos duró esta corriente. Dice los 8.3 milisegundos de solo de la mitad de la onda senoidal. Entonces esto es para un corto periodo de tiempo, o sea, no es que lo vamos a estar sometiendo constantemente a este amperaje, no, él va a aguantar máximo la mitad de una onda senoidal, o sea, el tiempo que ella conduce este amperaje. Luego tenemos otros datos que aquí ya son condiciones de operación y la corriente, esta más bien sería una corriente como de fuga. O sea, él va a drenar 30 microamperios en reversa. Y luego si seguimos bajando, pues nos va detallando más los valores que ya habíamos visto, un poco más detallados. Si se fijan aquí nos dice cuánto es el máximo
voltaje que él puede llegar a consumir. Ya vamos a ver algunas curvas que esto va a depender de las condiciones en las que él ha sido sometido. Y así pueden ir leyendo cada una. Ya ustedes saben cómo se comporta un diodo. Y si van a entrar a diseñar circuitos, pues sí, les recomiendo que miren todas las características. Porque él hasta tiene una capacitancia. Entonces, la unión PN pues presenta una capacitancia y eso, digamos, a altas frecuencias, si se fijan aquí, empieza a generar otros comportamientos en los que hemos visto así de baja frecuencia, 60 Hz, no va a representar un problema, o sea, se comporta más bien un poco ideal a como esperamos que él esté actuando. Así que todo esto, datos así más específicos, pues van a depender enteramente de la aplicación que ustedes van a desarrollar. Y aquí vienen las curvas, son una serie de curvas y son bien explícitas en lo que muestran. Si se fijan aquí, la temperatura ambiente contra la caída de voltaje. Eh, Perdón, no es la caída de voltaje, es la temperatura versus la cantidad de corrientes que ellos pueden transportar. Hasta 75 grados, le asegura el fabricante que él transporta 1 amperio. Si nos pasamos de los 75 grados, pues la cantidad de corriente que él puede transportar va disminuyendo hasta llegar a los 175, que es posiblemente donde ya se arruine nuestro diodo. Así que es importante tener todas estas condiciones. Obviamente, una temperatura ambiente ya de 75 grados es para una aplicación bien específica, digamos, en alguna caldera o algo así que necesite estar alimentando una resistencia para calentar algo. Por ejemplo, entonces ahí van a tomar importancia todas estas cosas. Si se fijan hasta los 75 grados, que esto ya es una temperatura bastante alta, pues él sigue transportando el 1 amperio que nos mencionaba ahí arriba. Y de ahí dice, en el ciclo, o sea, la mitad del ciclo que él está conduciendo, que puede llegar a los 30. Y aquí nos detalla el número de ciclos que él puede aguantar transportando esa cantidad de corriente. O sea, en un ciclo, él aguanta 30. Si son 2 ciclos seguidos, aguanta 25. Y así sucesivamente. Ven que esto es un papel logarítmico. Y esto sí es lineal, pero tiene una tendencia exponencial. Así que es de ver, es de ir notando en qué área nosotros estamos trabajando para más o menos darnos la idea de cuánto él va a aguantar. O sea, puede aguantar, qué sé yo, 10 ciclos a 15 amperios. Así que es importante tener todo esto en aplicaciones específicas. Luego estamos la caída de voltaje en directa versus la corriente que él transporta en directa. Y vemos que otra vez los dos lados, bueno, no, perdón, este es escala logarítmica, escala lineal y ustedes ven los puntos que les interesan. O sea, esto es, como les repito, para aplicaciones específicas. Y aquí la corriente en reversa, o sea, la de fuga que él tiene y el voltaje que lo estamos sometiendo. Si se recuerdan, esta es la parte izquierda de la gráfica, o sea, este es el voltaje en inversa versus la corriente que él va a tener de fuga. Ya llegando a voltajes altos, pues él ya se dispara y deja pasar la corriente, o sea, como que entra en cortocircuito. Igual más gráficas que nos detalla aquí la capacitancia en la unión PN, o sea, esta es la de Johnson, a eso se refiere en unión PN, y el voltaje. Así que nada, pues todas estas curvas, como les repito, ya es para una aplicación súper específica que la van a tomar en cuenta. Y no estaría mal que les echen un ojo si algún día se les pide un proyecto, o sea, no estaría mal, o sea, ahí va a depender enteramente de la aplicación que ustedes van a desarrollar. Y ahora, esto es, si se recuerdan, el BZB 784. Después de eso, él tenía
otra nomenclatura aquí, pero esta era referida a diodo Zener. Y varios me hacían la pregunta, mira, cuando yo lo meto en multisim, lo selecciono, le doy clic y al momento de ponerlo me pregunta A o B. ¿Por qué es A o B? Porque el dispositivo que estábamos ocupando era de montaje superficial, o sea, SMD. Y tiene dos. Le voy a dar zoom, permítanme. Él tiene dos diodos Zener internamente y están conectados de esta forma y nos dice qué patitas van a corresponder a cada uno. Así que por eso es que ustedes miraban que les preguntaba A o B. Ahí va a depender enteramente del fabricante a cuál le nombre A o D. A o B, perdón. Y siempre nos mencionan aquí algunas características así medio rápido, pero nosotros prácticamente nos vamos a las tablitas para ver a lo que significa. Aquí, la corriente en directa, si se fijan, es un dispositivo ultra pequeño, o sea, está pensado para que no consuma, para que no se le esté exponiendo a una alta carga. Así que la corriente en continua, 200 miliamperios, es bastante pequeña. Eh, no, pico no repetitivo en reversa. Corriente, o sea, perdonen, ahí mi traducción, así la estoy haciendo escuetamente. Y nos mencionan que miremos la tabla 1. Así que nos hace ver que como es una serie bastante extensa, pues va a depender de cada uno la corriente que él pueda drenar en reversa. Y aquí nos mencionan ahora una potencia total. Y andan entre 350 miliwatts, 180 miliwatts. 350 cuando los dos están siendo ocupados, aquí nos los menciona. Dos diodos, los dos diodos cargados, o sea, con una carga, o solo un diodo con carga, 180 para uno, 350 para los dos. Y aquí potencia no repetitiva en reversa. Recordemos que él va a tener una corriente de fuga. Así que esto ya nos hace alusión de que está habiendo una pequeña corriente a altos voltajes. O sea, él puede bloquear altos voltajes porque si se fijan, aquí son miliwatts. Él consume aquí alrededor de 2.4 a los 15 voltios. Se recuerdan en los lados, le decíamos que ocuparan el 3V3, que significa que él en inversa va a tener una caída de 3.3 voltios y en directa pues se comportaba como un diodo normal de 0.7, así que por eso es la diferencia de miliwatts que él puede aguantar. Así que, no sé, imaginándonos 2.4 voltios y 40 watts, quiere decir que 20 amperios, no sé, alrededor de 20 amperios o 15 tal vez, entre esos números, así un cálculo escueto, es lo que puede estar trabajando normalmente. Otros, bueno, aquí, miren, temperatura de almacenamiento, o sea, nos detallan en cuanto él puede estar almacenado, o sea, si los tenemos ahí, no sé yo, si no los hemos movido, si tenemos inventario, somos como casa arriba que estamos vendiendo, pues esta es la temperatura a la que puede ser almacenado. Y la temperatura de juntura, sí, esta ya es interna, o sea, no es en sí la del case, esta temperatura es la que él genera al momento de ponerlo en carga, al ya exigirle de todo. Eh, Así que son todo esto lo que él puede estar aguantando. Igual aquí nos mencionan esto es una resistencia de Thevenin, de juntura, con este no me acuerdo. Pero ya más adelante, sí, bueno, porque ahorita acaban de cambiar de catedrático en electrónica de potencia. Pero esto se suele ver en potencia, cómo calcular esta resistencia. Y con este dato nosotros calculamos una resistencia también de Thevenin del disipador del elemento. O sea, estos datos son para escoger nosotros un disipador. Por eso nos la dan se fijan, R Thevenin. Y viene dada en kilowatts, digo, en Kelvin sobre watts.
kilowatt, perdonen ahí. Ajá, entonces con esto es como eh, la potencia de disipación, digámoslo así. No recuerdo bien el nombre, perdónenme ahí. Y lo que nos decía de la tabla, quiero ver, características eléctricas, temperatura de juntura 25, o sea, a no ser que se especifique otra cosa. Así que voltaje de directa, o sea, cuando él está polarizado en directa, pues tiene 0.9 voltios máximo. Ojo, esto es máximo, no es el típico. La mayoría de fabricantes, no sé si en el anterior se mostraban también, que él hablaba de un valor típico. No, pero hay unos datasheets que mencionan el mínimo, típico y máximo. El típico es porque es lo que la mayoría de sus componentes, pues, eh, esas características. O sea, lo que nos presenta en típico es la mayoría de componentes se les ha hecho una medición y dan ese valor. Y en este caso nos está mostrando el máximo, o sea, porque no todos los componentes se van a comportar exactamente igual. Así que él nos asegura un máximo de 0.9 voltios. Si se acordaban de este, pues tenía un máximo de 1.1, si no recuerdo mal. Sí, cabal 1.1. Y aquí un máximo de 0.9. Ojo, con este fabricante, exclusivamente con esta serie. Y aquí nos detalla que 1 voltio, o sea, con una carga de 1 voltio y una resistencia que creo que nos está mencionando aquí. Mirar la figura 2, pero esto es para el voltaje. Bueno, es de leer bien todo el datasheet y ver en qué condiciones han sido. Ah, este creo que es voltaje de reversa, no de la fuente. Así que ya vemos que, ajá, la serie esta. No sé por qué he mencionado voltios. Bueno, sería de ver bien exactamente cómo han sido las pruebas, pero esta es la corriente que él va a ir conduciendo. Llega el de más bajo, o sea, la serie, los primeros de la serie pues aguantan 50, 20 microamperios y van bajando hasta poder conducir menos. ¿Por qué conducen menos? Porque recuerden que él tiene una caída de voltaje. Y entre más alta es la caída de voltaje, menos va a ser la corriente que va a poder disipar porque ellos están diseñados para que 350 miliwatts. Y esto es corriente por voltaje. O sea, si aumentamos nosotros la caída de voltaje y mantenemos la potencia que él puede disipar, obviamente va a decrecer la corriente. Porque quiere decir que estamos cargando más el elemento y posiblemente, no posiblemente, sino que seguramente se va a calentar. Entonces hay que tener en cuenta la corriente máxima que ellos pueden drenar a esta cantidad de voltaje. Así que, ojo con todos estos datos. No vayan a creer que porque aquí les dicen 50 microamperios, el último de la serie pues va a aguantar los mismos 50 microamperios. Baja 1000 veces más, de 50 micro a 50 nano. Así que es importante tener todo esto en cuenta. Y aquí otras características. Aquí sí nos menciona mínimo y máximo. Eh, el voltaje de Zener en trabajo. Así que él está pensado para 2.4, pero se mueve entre 2.2 y 2.6. Es normal. Como les digo, no pueden hacer, perdón, no pueden hacer elementos exactamente iguales en todos. Así que si nos menciona aquí, si nos menciona un típico, es la corriente del Zener. Esto no. Ah, resistencia. Sí, sí. Pensé que esta era la corriente, no, pero esta es una resistencia que él presenta, digamos, porque igual está consumiendo una potencia. Se puede calcular fácilmente una resistencia asociada. Y, ajá, diferentes cargas, 1 miliamperios, 5 miliamperios. No dice si es en directa. Sería bueno, ajá, entrar a ver para lo que se refiere a cada uno. Pero, ajá, sigamos, porque son características bien específicas y ahora que lo estamos viendo en línea, es más difícil hacer todos estos estudios de los elementos. O sea, difícil hallar una aplicación así práctica.
Por eso yo en los laboratorios pues les aconsejo que cuando van a hacer algo que se vio en clases, ocupen elementos ideales en la simulación. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan y como el 4001, digamos, lo quieren ocupar en la simulación y más allá en potencia que ocupan el 4001, pero no se fijan estos datos, que él puede aguantar un máximo de voltaje en reversa. Entonces, si en potencia se ocupan altos voltajes, por eso el nombre. Así que no le funciona bien la simulación y me llegan diciendo, hey, mira, eh, no estoy viendo lo que vi en clases en el simulador, ¿por qué será? Yo le digo, mira, es que no has tenido en cuenta todas las características del dispositivo que estás ocupando. Así que es bien importante que para las simulaciones, digamos, si quieren ver lo que enteramente se ve en la clase reflejado en la simulación, ocupen elementos ideales. Y Multisim ofrece esos, con unos valores absurdos, prácticamente que infinitos, de todo lo que se está hablando aquí. Digamos, el diodo ideal pues va a aguantar infinitos voltios en reversa. Bueno, pero siguiendo con la hoja de características, aquí el datasheet, eh, tenemos la otra capacitancia asociada y diferente. O sea, y tenemos las mismas curvas que solo leer el nombre ya sabemos a qué se está refiriendo. Se fijan, voltaje en directa versus la corriente en directa también. Así que son bastante explicativas estas gráficas. Solo es de venir a verlas y decir, yo estoy trabajando en esta zona y me sirve o no me sirve. Digamos, aquí tenemos, yo estoy pensando que él me va a consumir 0.7 cuando yo le estoy exigiendo 300 miliamperios. No, pues no es así. Yo me tengo que mover desde este punto hasta este punto. O sea, él va a tener una caída de alrededor de 0.96 tal vez. Cuando yo le estoy exigiendo, perdón, 250 miliamperios. Es importante tener todo eso también. Y más curvas. Y yo les voy a dejar una carpeta de Drive aquí en la descripción para que ustedes miren todos estos elementos. Ahora, para el pequeñito que estábamos ocupando, que les ha dado tantos dolores de cabeza, los transistores son súper pequeñitos, o sea, son más pequeños que su meñique, que la punta de su meñique. Dispositivos tan pequeños con una función en específico y que les generan tantos dolores de cabeza. Pues aquí los presentan sus pesadillas. Les presento su pesadilla, mejor dicho. Y siempre es una serie. Nosotros ocupamos B548, 546 al 549. Nos está presentando aquí. Y nos dice que es un transistor NPN. Y pues nada. Voltaje colector base. El colector tenemos arriba y la base es el de la izquierda. O sea, aquí no hay un dibujo de un transistor, pero aquí están los valores que para lo que él está diseñado. Colector emisor, ya sabemos que es la caída de voltaje que va a presentar y con lo que hacemos el cálculo de la potencia que él puede disipar, pues aquí ya vemos que es bastante alto los voltajes que él puede soportar. En la serie B548, que es la que estábamos utilizando en el laboratorio, pues puede aguantar hasta 30 voltios. Obviamente la corriente que van a drenar en el colector es bastante pequeña. Serían unos 30 por 0.01 o 0.1, si no me equivoco. No, sería 30 por 0.1, serían 3 watts. O sea, es una potencia bien pequeña. Así que no esperen exigirle mucho. Esto es para, digamos, para los que han entrado en la materia y ahí hay aplicaciones de audio infinitas. Si ustedes quieren alimentar una bocina, qué sé yo, de 25 watts, obviamente con este transistor no se va a poder, porque estamos haciendo un cálculo para, digamos, justamente 3 watts. Así que, bueno, aquí nos está mencionando el poder de disipación a los 25 grados Celsius ambiente. 500 miliwatts, o sea, ni siquiera son estos son los picos que él puede aguantar. Pero no quiere decir que, a los 100 miliwatts él va a aguantar 30 voltios. No.
Error por mi parte haber hecho eso también, asumir eso, pero no es así. Ya estamos viendo que él nos está especificando así, de entrada, 500 miliwatts. Si nosotros le exigimos más, pues se va a dañar. Así que es importante tener todo esto en cuenta. Si no me equivoco, los 500 miliwatts son la octava parte de los 3 watts que estábamos... No, perdón, la sexta parte creería yo. Sí, sí, la sexta parte de los 3 watts que habíamos asumido aquí en el cálculo escueto, pero no. 500 miliwatts. Temperatura de juntura, 150, si se fijan es un denominador, o sea, ya en sí el material silicio puede aguantar estas temperaturas sin dañarse. Porque recordemos que todos estos están hechos de silicio y la carcasa, que no me acuerdo qué polímero es. Hay unos que son metálicos y obviamente van a permitirnos disipar más potencia. Así que igual aquí hay corriente del colector, que es la que estamos viendo, emisor base, el máximo voltaje que que pueden soportar. O sea, nosotros lo podemos someter, digamos, 5 voltios en la base y 0 en el emisor. Y todavía estamos en los rangos operativos de este. Pero él tiene una caída interna de 0.7. Es lo que hemos venido viendo y es así. Y así es, pues. Así que estos son los voltajes máximos que nos lo podemos someter. Lo podemos someter, perdón. Temperatura de juntura que ya lo habíamos visto y la temperatura a la que se puede almacenar. Ya otros datos que sí en el laboratorio no les había especificado esto, pero si eran observados, o sea, si eran curiosos, iban a ir a buscar las características del elemento que estaban ocupando en el laboratorio. Así que aquí se las presento también. HFE es la ganancia, es como el beta que mirábamos en clase. Y tienen estas ganancias, kilo ohms. Y esta S no me acuerdo qué significa. Se las debo, pero si me preguntan, ajá, y lo quieren saber, pues yo se la voy a responder. Así que nos muestra para los grupos A, B, C, tiene una ganancia asociada, perdón. Y nos muestra aquí, miren a lo que ellos lo han estado probando. Voltaje colector emisor 5 voltios, o sea, un voltaje pequeñito. Corriente del colector 2 miliamperios, también es una corriente pequeñita. Y la frecuencia 1 kilohertz, o sea, no estamos hablando de algo directo, sino que, ajá, posiblemente una onda, qué sé yo, senoidal a 1 kilohertz con estas características. Y nos dice pequeña, dice ganancia de corriente a señal pequeña. Y nos muestra las ganancias que van a presentar el grupo tanto A, B y C. Y anda el típico de 220, 330, 600. Hay otros fabricantes que sí muestran el mínimo como en estas otras. Y bueno, la ganancia no tiene unidades. Y perdón que les había mencionado los kilo ohm, pero aquí no especifica impedancia de entrada. Así que estos son los valores para esto. Esta es admitancia, sí es cierto, es el inverso de la, de la resistencia, es la admitancia. Perdonen ahí. Perdón, el inverso de la impedancia es la admitancia. Se me había ido ese dato, pero estos datos para otras aplicaciones sí los vamos a tomar, pero nos interesa este lado de aquí, que es lo que ustedes estaban preguntándome varios. Mira, ¿cómo encuentro la ganancia de este transistor? No me la das en el ejercicio. Pues sí, es claro, son los labos. La idea es que ustedes aprendan a ver todo esto y perdonen que no se los había subido antes. Así que así lo encuentran. Ustedes buscan el elemento que estaban ocupando, buscan el datasheet y ahí van a ver los comportamientos que él tiene. Igual, aquí nos muestra por una señal de C. Con señal de C la corriente cayó ¿cuánto? 2 miliamperios a 10 microamperios. Uy, como 200% cayó. 500%, perdón. Así que nos muestra otra ganancia. Si fijan, son diferentes. 90, 220, ahí dependiendo cómo nosotros la estemos ocupando. O sea, para los laboratorios que estábamos ocupando estos para DC,
pues posiblemente los datos que más se les apegan a la simulación son estos. Y bueno, aquí para corrientes más altas, ahí tenían que hacer el análisis más o menos en qué rangos se estaban moviendo y ver si efectivamente pegaban estos datos. Y aquí sí nos muestra, si se fijan, una mínima, una típica y una máxima. Yo les dije que si encontraban mínima y máxima, sacaran el promedio y con eso ocuparan. O sea, se fijan, andan variando entre 110 y eso en los cálculos va a representar eh, una tolerancia, o sea, en los cálculos bastante alta. Así que es para que ustedes vean que estos dispositivos, entre más complejos son, menos se van a comportar como idealmente. O sea, en las clases vieron algo, ustedes les daban un valor en concreto, pero ya queriendo agarrar ese ejercicio teórico, pasarlo a la realidad, pues va a ser bien difícil porque ahí va a depender enteramente del dispositivo que ustedes estén ocupando también. Así que nada, esto prácticamente sería todo. Quiero ver si hay curvas. Sí, como ya les dije, miliwatt, potencia y la temperatura ambiente. Obviamente, entre más caliente está la temperatura ambiente, menos potencia vamos a poder eh, disipar. Y quiero ver otras, un montón de datos más que tienen que tener en cuenta cuando ustedes estén diseñando los circuitos. O sea, si se les pide diseñar es para que tengan en cuenta datos por lo menos, datos del datasheet, o sea, valga la redundancia. Ahí, porque si bien ustedes lo pueden hacer en papel con un dispositivo ideal, pero cuando se les pide que lo simulen es para que se den cuenta de todo eso, de que posiblemente no esté funcionando como ustedes esperan. Eh, pues nada, si tienen dudas, pues déjenlas en los comentarios y yo las voy a estar respondiendo. Igual estamos en permanencia los días miércoles, creo que pasa David en la tarde. Miércoles o martes, no recuerdo. Y los días viernes que sí estamos desde 1 hasta 6 de la tarde, que han llegado bien pocos y les diría que no desaprovechen nuestro tiempo, o sea, porque nosotros estamos ahí con la disposición de resolverles dudas, cualquier cosa, pero son contadas las personas, o sea, quizás con la mitad de los dedos de mi mano las puedo contar. Así que no desaprovechen eso, o sea, ahorita créanme que han visto lo más fácil. Si eso les resultó difícil, ya lo que sigue pues ni lo van a entender. Así que nada, hasta aquí el video de esta semana, ya tenía rato de no subirles uno, pero ahí estamos para servirles. Nos vemos.